El sector privado también hay excluido. Juli, buen día. Hola, Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Julián, buen día. Saludarlos. Bueno, a ver, vieron que cuando uno publica en el boletín oficial, generalmente lo que hace es dispersa todas las dudas, nada clara, es parte de lo que se llama una letra chica. Bueno, lo que tenemos hoy es un caso extraño de letra chica que deja abierta todas las posibilidades, ¿no? Porque lo que dice este decreto publicado en el boletín oficial es que precisamente, a ver, hay muchísimas opciones para pagar este bono de 5.000 pesos, que en rigor tampoco es un bono, y ahora lo vamos a ir aclarando. En principio, le corresponde a todo empleado que trabaja en el sector privado, con algunas excepciones, por ejemplo, aquellos empleados que trabajan en casas particulares, ¿no? Este es uno de los sectores que ha quedado en principio excluido de lo que es esta especie de bono que las empleadas domésticas. Sí. Claro, exactamente, los que cumplen tareas en las casas particulares, que por ejemplo no tienen en principio este bono. También trabajadores del sector agrario quedaron excluidos porque tienen diversas modalidades de trabajo, diversas modalidades contractuales, y no están contempladas dentro de lo que es este decreto publicado en el boletín oficial. Al mismo tiempo, en el sector público ninguno va a cobrar este bono, tanto el sector público nacional como provincial y municipal no están incluidos a priori dentro de esta publicación. Evidentemente también hay seguramente gestiones para que sea el propio Estado, nacional, provincial o municipal, el que tome alguna determinación en este sentido, pero no entra dentro de la letra chica, por lo menos lo que ha salido publicado en el boletín. A partir de ahí, después, Claudio, hay varias cuestiones que me parece que uno puede comentar. En principio, que esta especie de pago se puede hacer en cuotas, que se comienza a cobrar en el mes de octubre, pero que no es obligatorio cumplir con estas pautas. Es decir, no es obligatorio que se empiece a cobrar en el mes de octubre, ni que se empiece a pagar en el mes de octubre. Y tampoco es obligatorio que se pague de una sola vez, se puede pagar en cuotas. Pero es obligatorio pagarlo. Es obligatorio pagarlo, pero la modalidad queda a resolver entre la empresa y los empleados, en definitiva. Exactamente. Los que van a terminar definiendo verdaderamente la letra chica, Claudio, son las cámaras patronales con los sindicatos. Es decir, esta es una especie de ventana que se deja abierta dentro de la publicación, que lo que se dice es, bueno, de acuerdo a cómo le haya ido a cada sector, y sabemos que en la Argentina generalmente a muchos sectores no les ha ido bien últimamente, bueno, de acuerdo a cómo les haya ido, es como en principio van a tener la posibilidad de negociar el desembolso de estos 5.000 pesos. Claro. Julián, ¿va con el sueldo de octubre, es decir, que se cobra en noviembre, o hay alguna chance de que se cobre, digamos, el 5 de octubre, por decírtelo de alguna manera? Mira, Tuni, lo que dice es que se abonará en el mes de octubre. Eso es lo que señala el decreto. Así que intuyo yo que, digamos, no necesariamente tendría que ser desembolsado con el salario, ¿no? Sino que por separado. O sea, puede ser, pero tiene que ser, puede ser el 5 de octubre, pero puede ser el 31. Exactamente, y también puede ser el comienzo, la primera de las cuotas, no tiene por qué ser la totalidad. Entiendo. Eso también queda abierto en el decreto. Por otro lado, hay que mencionar que esto se va a compensar, es decir, que las cámaras patronales pueden ponerlo a cuenta de algo que ya se haya abonado o algo que se vaya a abonar en un futuro. ¿Cómo es esto? Bueno, si hay algún sector que ha dado algún tipo de bonificación, un bono, un pago adicional, por la devaluación que tuvo lugar pospaso, bueno, esto se va a poder compensar contra eso. Es decir, las cámaras patronales, si le pagaron ya a través de alguna empresa, algún asalariado, una cantidad de dinero adicional por motivo de una recomposición salarial a cuenta de futuros aumentos, pero al mismo tiempo teniendo presente que el argumento central era tratar de ajustar un poco el salario por la devaluación que había tenido lugar, se va a poder compensar contra eso. Es decir, aquel que ya haya cobrado no va a cobrar nuevamente, porque se habilita a las cámaras patronales a compensarlo. De la misma manera, si va a haber algún tipo de renegociación salarial hacia adelante, paritaria, también se va a compensar contra eso.
A ver, Julián, mira acá la Cámara Argentina de la Construcción, allí está su titular, Julio Crivelli, indicó que como su sector ya tiene un convenio colectivo que prevé una recomposición periódica por inflación cada 3 meses, esta suma se va a compensar dentro de ese convenio. Era lo que estabas diciendo vos, ¿no? Y desde la Hay un UIA, ejemplo concreto ahí. claro, y desde la UIA, por ejemplo, ya parados en otro lado, advierten que hay empresas que no se encuentran directamente en condiciones de pagarlo porque están tratando de sobrevivir y de conservar los puestos de trabajo. Es decir, están en otra etapa. Hay empresas que, por supuesto, han despedido mucha gente y que están tratando de no seguir despidiendo gente. Consecuentemente, no pueden pensar en un pago extra. O sea que si yo combine con los empleados que le voy a dar, si arreglé en mayo de este año que va a haber una cuota extra en el salario en septiembre, en octubre y en diciembre, pueden descontar los 5.000 pesos de eso, digamos. Claro. Claro, Se exactamente. compensa con Digamos. Ese es el mecanismo. A ver, yo qué opino de esto, qué analizo. Bueno, analizo que obviamente, como se da tanta flexibilidad en el pago del bono, y uno entiende que hay sectores que están en una situación muy compleja, pero al mismo tiempo uno entiende también que el asalariado en general está en una situación bastante más compleja, ¿no? Porque realmente el impacto de la devaluación es enorme, va a haber un incremento en los alimentos muy grande en las próximas semanas también. Digo, esto tiene como objetivo justamente que la vida material de las familias en la Argentina no se vuelva aún más dramática. Y la verdad es que en este sentido el decreto deja abiertas muchas posibilidades para que ese bono o ese pago a cuenta de la negociación paritaria, que es no remunerativo por otro lado, bueno, la verdad que se termine diluyendo en el pago en cuotas o eventualmente se termine compensando contra algún otro tipo de reajuste o actualización salarial que haya tenido lugar ya hasta ese momento. Entonces, queda bastante abierto. Por ejemplo, Julián, la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, consideró que no se trata de un bono, sino un aporte obligatorio de 5.000 pesos de recomposición salarial no remunerativo en cuotas y a cuenta de paritaria. Y solicitaron, la CAME ha solicitado, que dicho pago se pueda realizar en al menos 5 cuotas. Habla así de la situación de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, bueno, ahí en ese caso particular yo creo que ya se termina de desvirtuar toda la naturaleza del pago, porque finalmente si esa cuenta de paritarias y también va dentro de lo que puede ser el marco de la negociación colectiva dentro del convenio colectivo de trabajo por parte de los sindicatos con las cámaras patronales, evidentemente lo que estaba previsto era que este desembolso fuese un adelanto a cuenta de las paritarias, punto, digamos, un adelanto. Y la verdad es que si después se paga en 5 cuotas, con la inflación que hay, esos 5.000 pesos potencialmente terminan transformándose en 3.000, 3.500 con suerte, en términos absolutos. Y la verdad es que en ese sentido se desdibuja bastante el objetivo para el cual fue pensado esto, que es que las familias en las próximas 3, 4, 5 semanas tengan recursos como para hacer una compra adicional en el supermercado. Digo, no imagino que tenga otro efecto más que en principio lo que se había pensado para este pago adicional. Juli, no paga ganancias, ¿no? No, porque no. es No remunerativo. Ni aportes, sí. Por eso digo que el impacto tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la diaria, con la vida material, con ir al supermercado una vez más para hacer una compra, debido al incremento que han tenido los alimentos sobre todo. Entonces, si eso se intenta desdoblar ese pago en 5 meses y encima queda dentro de algún tipo de negociación paritaria, bueno, por supuesto, a ver, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero de todas maneras el impacto es mucho menor del que probablemente se había pensado en sin lugar a dudas, si repartir los 5.000 pesos en 5 meses, claro, la última cuota 1.000 pesos, con esos 1.000 pesos vas a poder comprar mucho menos que lo que compraste con la primera cuota, ¿no? Claro, exactamente. Ahí es donde yo veo que quizás pierde intensidad la medida, se desdibuja muchísimo y obviamente como queda atado a que cada sector decida, los sectores pymes, los sectores medianos, potencialmente van a tratar, creo yo, de no pagarlo y en ese sentido
Digo, la verdad que muchos sectores la han pasado y la están pasando muy mal, ha habido muchos cierres de empresas, bueno, todo lo que habitualmente comentamos, y contra eso obviamente nadie puede decir absolutamente nada. Digo, el empresario también, sin ninguna duda, la viene pasando muy mal, teniendo que restringir muchísimo, pero creo yo que el asalariado es hoy el sector más golpeado por la crisis, sin tomar en cuenta incluso el sector informal, que está más golpeado aún y que no va a tener esta medida. Aclaran también que es proporcional a la jornada laboral, es decir, los trabajadores que presten sus servicios por menos horas que la jornada legal o convencional van a recibir la asignación en forma proporcional de acuerdo a los mecanismos de liquidación vigentes. Esa es otra salvedad que se hace en la publicación, ¿no? Sí, así es. Por eso, un poco, me parece que alguien se ha tomado el trabajo de dejar conformes a todos los sectores, en todos los planos, estoy hablando obviamente de todas las cámaras patronales, todos los sectores económicos, por lo menos aquellos que habían planteado algún tipo, creo yo, de interferencia con la medida cuando se tomó en su origen, y en ese sentido termina desdibujándose bastante. A ver este párrafo, Julián. El decreto excluye de la compensación a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, así como también los del sector agrario y los de casas particulares, es decir, a empleados que realizan tareas domésticas. ¿Esto quiere decir que no cobran ese bono de 5.000 pesos? Claro. No cobran, y son sectores, como yo les decía, digamos que han tenido incluso una menor recomposición salarial que el resto de los sectores privados. El sector público ha sido uno de los grandes perdedores de los últimos años también. Que además no plantea una cifra alternativa siquiera. Claro, al menos ¿no? Digo, en el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo, que trabajan en 3 o 4 horas por ahí en una casa y se van. También algo proporcional a eso, en definitiva. Exactamente, algo, porque como dice Julián, es del sector más castigado, ¿no? Sin dudas. Y para los jubilados tampoco hay compensación, ¿no? Tampoco, yo justo lo iba a mencionar también, ¿no? Esto es otro de los sectores quizás más vulnerables. Creo yo que hay ahí algún tipo de, si querés, de línea delgada que une lo que ha sido la política salarial, o llamémoslo de esa manera, pero como decía Borges, el término es excesivo, ¿no? No hubo política salarial, pero digo, el impacto salarial en todo caso que han tenido las políticas económicas del gobierno. Hay un delgado hilo que une a este decreto con respecto a todo lo que se hizo anteriormente, porque sectores de jubilados, pensionados, sectores que reciben asignaciones de distinto tipo, de distinta naturaleza, todos han ido licuando su poder adquisitivo, por más que hayan tenido algún tipo de recomposición, de todas maneras contra los rubros más importantes del costo de vida, como son los alimentos, los servicios públicos, en el caso de los jubilados los medicamentos, por ejemplo, el acceso a la salud. Bueno, todo eso ha tenido un incremento muchísimo más importante que, primero, los niveles inflacionarios de todos los bienes y servicios adicionales de la economía, es decir, hay ahí un impacto enorme en aquellos que menos recursos tienen, porque se aumenta lo básico mucho más que el resto de los bienes y servicios de la economía. Eso por un lado, y por otro lado, del lado de la recomposición de los ingresos, también ha habido, sin ninguna duda, una situación donde se le ha puesto un techo permanentemente a esa recomposición. Jubilados, pensionados, el caso de la negociación de los trabajadores de casas particulares, recién ahora se empezó a acomodar un poquito, pero venía realmente muy rezagado. Y ni hablar del sector público, ¿no? El sector público, uno de los grandes drivers o argumentos utilizados por el gobierno para tratar de achicar el sector público y recortar las funciones del Estado, ha sido actualizar por debajo del costo de vida los salarios que se pagan en ese sector, de modo tal de ir expulsando trabajadores al sector privado desde el sector público. Julián, muchísimas gracias por este contacto. Un fuerte abrazo. Gracias. Juli.